les comentaba que vamos a ver las funciones lambda, que es una forma de reducir las funciones o eliminarles el identificador. La, la forma que tiene una función lambda es el identificador lambda, el parámetro 1, parámetro 2, parámetro n, dos puntos y la expresión. ¿Vale? Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una variable y a esa variable le vamos a pasar una función lambda. Entonces colocamos lambda, el parámetro y la operación. Entonces, a esa variable la podemos tratar como si fuera una especie de función. Entonces a la variable le pasamos el argumento, en este caso el 2, nos devolverá 4, ¿no? Voy a colocar aquí un print para hacerlo varias veces. Print. Cuadrado 3, 4, 5. Entonces ya tenemos el cuadrado de esa función y podemos modificar la función. Aquí tenemos que la x la vamos a elevar al 2, pues vamos a sumarle un 5, ¿no? Ya sería una expresión un poquito más compleja y cambia, ¿no? Entonces podríamos hacer otra expresión, x al cuadrado más 5, a ver, más 5 por 6. Luego todo esto entre 2. Entonces, si vieron, podemos empezar a colocar expresiones como más complejas y, y las podemos invocar como si estuviéramos invocando igual una función, pero la función no está declarada. ¿Alguna duda? No. Entonces, ¿cuál es la No. utilidad de esto? La utilidad la verdad es que es muy interesante y es muy útil cuando estás manejando algunas estructuras de datos, porque lo vamos a combinar con unas funciones que se llaman filter y map, ¿sabes? Entonces ahí es donde empieza la verdadera utilidad de esto. Cuando ya hagan el ejercicio me dicen y vamos a ver los filtros y los mapas, donde se usa muchísimo. Sí, listo. Listo. Espérame. Sí. Ya listo. Muy bien. Entonces, aquí vamos a utilizar un filtro. El filtro, como su nombre lo indica, nos permite seleccionar un cierto tipo de valores de una lista a partir de aplicar una función lambda. Entonces, aquí en esta función, aquí estamos definiendo una lista de números que va del 1 al 10. Posteriormente definimos una función lambda. Esta función lambda me puede validar si un número es par. Entonces, a la lista le aplicamos el filtro, al filtro lambda para ver si el número es par. Y lo que nos va a devolver es todos los números que son pares o que cumplen ese criterio, ¿no? Entonces, aquí lo ejecutamos, tenemos del 1 al 10, nos devuelve el 2, 4, 6, 8 y 10. Podemos aquí colocarle el 11, 12, 13, 14, 15. Podemos ejecutar y nos devuelve los números que cumplen con ese criterio y es a partir de la aplicación de la función lambda, ¿no? Entonces, la declaración es muy sencilla. Usamos la función list, después la función filter
La función LeapFilter recibe dos parámetros, recibe la función lambda y recibe la lista. Y esto pues ya nos devuelve el resultado. Ahí es donde podemos utilizar este tipo de funciones lambda. Entonces, bueno, podremos definir, por ejemplo, una función para números primos, si queremos sacar los números primos de una lista, si queremos sacar todos los números que son pares o que son múltiplo de 3 o cualquier otro criterio y queramos filtrar toda esa lista de números, ¿no? Arthur, el porcentaje donde tienes SPAR, ¿ese es parte de la librería MAT? Sí, sí, exacto, es el módulo, ¿no? Nos devuelve el resultado, digamos, sí, pues, el módulo de dos números. A ver. Oye, Artur, a mí en la implementación que tienes ya cuando regresa la lista, pero ya de los pares, como que todavía no me queda bien claro. O sea, yo entiendo la parte cuando declaras es par y entiendo totalmente. Prácticamente lo que hace ahí es una evaluación del parámetro número y verifica si el módulo 2 es igual a cero. Si es cero, prácticamente es número par. Esto lo entiendo. Pero la parte de cómo está implementado, o sea, a la función filter le pasas dos parámetros, es par y Córrele. no sé si me explico, ahí como que no me queda bien claro cómo está implementado. Sí, mira, al final del día lo que es par, recibe por parámetro un número. Entonces aquí en automático el filtro le pasa ese parámetro a la función lambda, ¿vale? Entonces como que internamente lo que hace es ir número por número iterando y pasándole el parámetro, ¿vale? Entonces la función lambda hace la evaluación y devuelve el resultado, ¿vale? Ok, de acuerdo. Entonces digamos que muchas cosas que a lo mejor esto lo podríamos hacer con un for iterando toda la lista y después haciendo un if, y luego haciendo la comparación y luego almacenando el valor en otra lista y devolviendo esa lista, ¿no? Eso lo podríamos hacer. Pero si te das cuenta, todo eso que nos lleva a lo mejor 10 líneas de código, aquí en tres líneas de código lo hacemos. Sí. Y es como una reducción, ¿no? Es como una reducción de una iteración y de una comparación. A ver, Arthur, yo creo que mejor lo hacemos por pasitos, ¿no? ¿Sí? Sí, mira, a ver, tenemos la lista. Entonces tenemos una lista con una serie de números, ¿vale? ¿Te das cuenta qué te devuelve el módulo? El módulo te devuelve, digamos, el residuo de una operación, ¿no? Si tenemos un número y tenemos el 1
y el número entre módulo 2 te da el residuo. Lo comparas, si es igual a 0, pues no va a ser igual a 0, ¿no? Te va a dar un número fraccionario. Pero luego vamos al número 2. El número 2, módulo 2, te devuelve 0, ¿no? 2 entre 2 es 0. Entonces comparas, 0 es igual a 0, sí, es verdadero, ¿vale? Entonces te devuelve SPAR. Y vamos a imprimir, por ejemplo, aquí. Print SPAR 2. Vamos a poner. Ya me falta una comita. Nos vuelve verdadero. ¿Ya viste? Si ponemos 1, nos devuelve falso. Entonces, eso es lo que está evaluando. Entonces, colocamos la lista, le ponemos el filtro. Al filtro por parámetro, el primer parámetro del filtro debe ser la función lambda. Y el segundo parámetro es la lista. Entonces, cuando se ejecuta el filtro, básicamente hace un recorrido. Empieza con el número 1, ¿no? Y dice, eso es lo que hace internamente, ¿no? Entonces, le pasa a 1 y básicamente lo que está haciendo es número por número. Digo, dice, voy a recorrer el número 1. Y para el número 1 es par, ¿sí? Si es par, pues imagínate que hace esto. If es par, entonces yo puedo definir una lista 2, O sea, la función filter, ¿es la función filter, no, verdad? ¿O sí? sí, Sí. Ah, perdón. No, pues déjame estudiar. Porque, o sea, ¿por qué no te devuelve una lista de true, false, true, false? O sea, sí te está devolviendo sí, más bien ajá, el valor, ¿no? está devolviendo el valor, exacto. Esto lo que hace con la función lambda es validar si ese valor es verdadero o falso a partir de la expresión, y si es verdadero lo mete como Ah, de resultado lista. de la lista, Ya. ¿no? Entonces imagínate que internamente hace esto, ¿no? Realmente valida si es par, ¿sí? Validas más bien si es verdadero, lo mete al resultado de una lista con su índice y el resultado pues te lo imprime, ¿no? Ok, ya queda mucho más claro. Gracias, ¿Ya? Arthur. Sí. Ok. Entonces, básicamente eso es lo que hace la función lambda. Y podemos utilizar una función que se llama también, que se llama map. Y el map lo que hace es muy parecido a lo que hace el filtrado, pero a diferencia de esto, el mapa lo aplica a todos los números, no hace un filtro, ¿no? Aplica el mapa a todos los números y te devuelve el resultado, ¿no? Aquí anteriormente habíamos definido el cuadrado del número, lo modificamos y nos dio otro, ¿no? Y hicimos una operación como más compleja, ¿no? Entonces, inicialmente estaba como el cuadrado y inicialmente nos iba a dar el cuadrado del número, ¿vale? Entonces, va a aplicar esa operación a todos los números, el mapa. Entonces, lo vamos a ejecutar y ya no nos dio el cuadrado, nos dio la definición de la función que hicimos arriba. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Hicimos esta operación, que es un poquito más complicada, ¿no? Primero el número lo elevamos a la potencia, le sumamos 5 por 6 y lo dividimos entre 2. Esa operación la aplica a todos los números de la lista con map. ¿Viste? Entonces nos devuelve toda la lista de números, pero con esa función aplicada.
Entonces también es útil, ¿no? Si quieres a desarrollar o aplicar algún tipo de operación a toda tu lista de números, en vez de hacer, digamos, igualmente un for, luego un if, luego aplicar una operación o simplemente aplicar la operación y luego el resultado almacenarlo en otra lista y devolver la lista, el mapa lo hace de forma automática, ¿no? Entonces, cuando ya tengan listo este ejercicio, me avisan, por favor. Listo. Espérame. Ya, Sí, 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 adelante. Oye, Arthur, ¿por qué en un cuadrado te dio punto? Bueno, hay valores ahí que tienen punto 5. Ah, porque habíamos modificado, no sé si te acuerdas que habíamos modificado la definición del cuadrado. Ya, es que no veo. ¿Te podrías subir Sí, tantito nada más para ver esa modificación? sí, mira, si quieres la abajo para que la tengan, ¿dónde la hicimos? Aquí está, mira. Inicialmente era cuadrado, pues la modificamos para que vieran que aceptaba expresiones más complejas. Entonces, podríamos copiarla aquí abajo y podríamos dejarla como originalmente era, pero puede ser una expresión mucho más compleja, ¿no? Ese era x elevado a la segunda potencia, ¿no? X al cuadrado. Entonces, si lo ejecutamos, ahora sí, ya nos devuelve el cuadrado del número. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, y así sucesivamente hasta llegar al número 10, 10 por 10, 100. Sí, sí, así sí me sale. Si no había visto la otra sentencia, gracias. Entonces, estas son dos operaciones. Las funciones lambda también se usan, ¿eh? Se usan bastante. Pues simplemente pues para aplicar algunos cálculos o hacer unos filtros, ¿no? Sobre a lo mejor listas de números que tengas en una matriz o cosas por el estilo. Entonces, obviamente, pues ya depende mucho del problema que vayas a resolver. Entonces, sí son muy utilizadas. ¿Ya todos hicieron este ejercicio? Sí. No, yo no, espérame. Sí, sí, no se preocupen. Ustedes me dicen. Lo importante es que, como hemos venido con la dinámica, ¿no? Que lo escriban, ¿no? Escribiendo es la única forma que uno se aprende más o menos las cosas, ¿no? Y aún así se llegan a olvidar y tienes que volver a darle una repasada, volver eh, esporádicamente, pues revisar todo, ¿no? Obviamente ya con más o menos te aprendes las cosas de memoria y empiezas a programar, pues programas más rápido, ¿no? Obviamente pues, puedes programar y revisar tus notas y volver a revisar, programar y hacerlo. Pero eso también te implica un pequeño tiempo y hace que pues el tiempo de programación sea más largo. Y como dicen los gringos, ¿no? Tiempo es dinero.
Bueno, al terminar la clase, tomo les paso este book, ¿no? Creo que tiene un par de cosas adicionales a que les había pasado, pues ya para que lo tengan completo. Listo, Artur. Muy bien. A ver, vamos al siguiente tema. Digamos que hasta aquí, en el primer book, ya vimos todos los aspectos, digamos, básicos y avanzados bueno, básicos de Python sería. Entonces vamos a empezar a ver algunos temas un poquito más avanzados. ¿Sale? Vamos a ver algunas funciones para buscar y modificar elementos en textos. Eh, vamos a ver lo que son las expresiones regulares y la sintaxis para las expresiones regulares. Y vamos a aplicar todo el manejo de control de errores y a utilizar estructuras o técnicas de compresión, ¿no? Que básicamente una técnica de compresión es algo, o tiene una filosofía similar a las funciones lambda, que nos permiten crear, recorrer estructuras de una forma más rápida, más simple. Vaya, nos reducen la escritura de código. Entonces, para poder utilizar estas librerías, vamos a utilizar o importar la función re. Seguramente re se refiere a regular expression. Entonces, en una celda, hagan un import re, re, y vamos a ver el método search. ¿Vale? Esta función, digamos que lo que hace es buscar la primera aparición de un patrón en una cadena de texto. Entonces vamos a definir un mensaje. Aquí tenemos mensaje. Esto es un mensaje de prueba para el curso de Python. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una búsqueda con search. Entonces vamos a buscar curso. Como primer parámetro le pasamos la cadena que vamos a buscar o la expresión. Y como segundo el mensaje donde va o la cadena donde va a buscar. Este match simplemente es una variable. Y el resultado realmente es como un objeto y ese objeto podemos utilizar el match.start y el match.end para buscar o encontrar el comienzo y el fin de donde se encuentra esa búsqueda. Entonces lo podemos utilizar como índice, que al final ya nos va a devolver el índice donde inicia y donde termina la primera y la última palabra de lo que estás buscando. Podemos utilizar el mismo mensaje, ¿no? Como recuerden que podemos utilizar la cadena de caracteres como si fuera pues así, como si fuera una lista de caracteres y podemos buscar por índice. Entonces estoy utilizando la técnica que habíamos visto, donde podemos indicarle cuál es el índice inicial, 2 puntos, el índice final de donde estamos buscando. Y si imprimimos esto, vemos que la posición 37 empieza la palabra y la posición 42 termina. Y entonces imprimimos la palabra que estábamos buscando. Eso nos ayuda pues, a buscar la posición de las palabras dentro de una cadena de texto y también para extraerla.
Listo, Artur. Ok, magnífico. ¿Alguien falta? No, listo. No, Listo. no, listo. Listo. Muy bien. Vamos a usar el match, que básicamente busca un patrón al principio de la cadena. Entonces, es muy similar. Igual pueden a lo mejor copiar el enunciado del ejercicio anterior. Y lo que estamos buscando es si existe esto al principio de la cadena, ¿vale? Solo lo va a hacer al principio de la cadena. Entonces, si no lo encuentra, nos va a devolver un no. Por eso estoy haciendo aquí una comparación. If match es diferente de no, entonces lo imprimo el mensaje, ¿no? Imprimo dónde inicia, dónde termina, y de lo contrario no se encuentra el patrón. Entonces aquí lo ejecuto y se lo encuentra, ¿no? Pero si yo pongo otra cosa, por ejemplo, ya me indica que no se encontró el patrón porque match lo devolvió con un valor known. Y si le pones algo que no existe, ¿qué te manda? Ah, es que le pusiste un if match diferente de no. Sí, porque si no manda un Ah, error. exactamente. A ver, vamos a ver si le ponemos algo que no exista. No se encontró el patrón. Oye, Artur, una duda. Ahí en este método match, ya podríamos hacer uso de las expresiones regulares, por ejemplo, a lo mejor es, si le ponemos asterisco, es, asterisco o algo así. Sí, ya puedes empezar a utilizar expresiones. Realmente esto podría ser representado por una expresión regular, ¿no? Ahorita nada Ok. más la estamos, digamos, eh, haciendo de una forma simple. Ahorita más adelante vamos a ver cada uno de los conceptos de las expresiones regulares, ¿no? ¿Qué significa el más, el asterisco, este, el, digamos, cómo hacer búsquedas precedidas de un número? Todo eso lo vamos a ver. Gracias. Sí. Y como les comentaba el día de ayer, ¿no? Este es un tema bien importante. Sí, dime. Yo le puse ahora sí que fue por X, o Ujú. sea, por currada, si lo quieres ver, con Sí. mayúscula, o sea, le puse la E con mayúscula y sí Sí. me lo toma como comienzo, o sea, igual comienzo 0, final 2, pero nada más le puse es con mayúscula. Así es. No, o sea, la E nada más en mayúscula y la S Ujú. normal, Ajá. y sí lo tomó. Ah, ok, sí. Pero si te das cuenta, fíjate, pongo esto, 0, empieza en 0 y termina en 4. Y si tú pones va a empezar en 0 y termina en 2. O sea, si te encuentra, porque es al principio de la cadena, ¿no? Por ejemplo, igual si pusieras esto, es te da el 0 y te da el 7. Pero digamos que lo que estás pasando lo empieza a buscar al principio de la cadena, ¿no? Independientemente de si es un espacio. Al final del día el espacio también es un carácter, ¿no? Entonces, digamos, esto empieza, si lo encuentra, hasta aquí lo localizó y ya te devuelve el resultado. Ujú. Ah, Pero ok. digamos que ahorita no es capaz como que de diferenciarte
si es una palabra o no es una palabra. Dice, ah, bueno, esta es una cadena de caracteres. Y eso es lo que voy a buscar al principio. Si lo encuentro, te lo devuelvo. Ya cuando empezamos a identificar una palabra, la estructura de las palabras, todo eso, ya sería pues ámbito del lenguaje natural. Ese ya es un concepto un poquito más avanzado, que sí estoy incluyendo un ejercicio para con una red neuronal poder buscar palabras y identificarlas en un texto, ¿no? Pero esa sería otra técnica. Ahorita es simplemente texto. ¿Ya terminaron? Sí, Sí, A ver, vamos con el siguiente método que es el split. El split también se usa muchísimo, ¿no? Muchas veces tienes que dividir una palabra en ciertos tokens o dividirla, convertirla en una lista con ciertos tipos eh, de separaciones para poderla procesar de otra forma, ¿no? Digamos, si yo quisiera identificar las palabras de esta frase, pues una palabra la puedo identificar fácilmente porque está dividida por un espacio, ¿no? Entonces con split le paso el mensaje y divido la palabra, divido toda la oración en palabras, ¿no? Esto es un mensaje de prueba para el curso de Python. Si se dan cuenta, me devolvió una lista en donde cada ítem de la lista es una palabra. Digo, aquí sigue siendo un comportamiento, digamos, simple, porque realmente el programa no sabe que esto es una palabra, simplemente sabe que es un ítem que está formado por caracteres y que está dentro de una lista, ¿no? Pero no sabe el contexto, ¿no? No sabe qué hacer con eso. Pero bueno, ya manipulando de una forma un poquito, de una forma no dinámica, pues ya podrías tú empezar a sacar información de aquí. Por ejemplo, podrías empezar a contar las palabras, ¿no? Cuántas palabras son prueba, para, mensaje, etcétera. El número de palabras que tiene la frase, cuál es la palabra que más se repite. Empezar a aplicar algunos datos pues, estadísticos sobre ese texto. Y bueno, como ayer decíamos, ¿no? Puedes hacer un pequeño análisis exploratorio, ¿no? Y esto es un texto pequeño, pues imagínate que tienes un texto o miles de textos. Por ejemplo, buscar cuáles son las palabras que más se repiten en tus textos para etiquetarlas, ¿no? Es una labor muy usual. Tú identificas frases o identificas, por ejemplo, palabras o cosas por el estilo para empezar a ordenarlas. Y luego ya aplicar técnicas un poquito más avanzadas. ¿Ya tienen el split? sí, listo, sí. Muy bien. El sub nos permite sustituir los patrones que se encuentran. Por ejemplo, igual tenemos el mismo mensaje y aplicamos el sub, entonces vamos a sustituir la palabra Python por Java, ¿no? Entonces nos devuelve un mensaje pues diferente dice esto es un mensaje de prueba para el curso de Java. Y pues por las sustituciones como si hiciéramos un replace, ¿no? Es muy similar, pero aquí utilizando la librería de expresión regular.
¿Ya hicieron la sustitución? Sí, Sí. Artur. Bien, entonces vamos con el fin all. Busca todas las apariciones de un patrón dentro de una cadena de caracteres, ¿vale? Entonces aquí estamos buscando D y nos va a devolver la lista con todas las apariciones. Y sobre la lista pues ya podríamos a empezar a utilizar otras funciones, ¿no? Por ejemplo, contar la lista, ver el tamaño de la lista, iterarla. Entonces, aquí estamos buscando la palabra de y se encuentra dos veces. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí nos devolvió solamente uno. A ver, él, igual nos devolvió uno. ¿Sale? Ujú. Ujú. Listo. Entonces nos busca todas las coincidencias y nos devuelve una lista. Bien, ¿ya tienen el ejercicio? Sí. Sí. Bien. Entonces continuamos. A continuación, para poder hacer los ejercicios que siguen, vamos a utilizar un texto un poquito más elaborado. Este texto lo sacamos de la Wikipedia y simplemente es para poder hacer las operaciones. ¿Está bien? Entonces, este texto se los voy a pasar aquí por el chat. A ver si pasa completo, ¿no? Y es un texto más largo y se dan cuenta, estoy utilizando 3 comillas, ¿no? Esto es para que no nos afecten, digamos, los saltos de línea, cosas por el estilo, y lo pueda tomar como un texto completo.
Muy bien. Sí, sí pudieron pegar el texto. Sí, Artur. Sí, ya. Sí, Muy bien. Entonces, digamos que aquí en las expresiones regulares podemos tener dos tipos de elementos que son las literales, que contienen únicamente caracteres básicos, y los caracteres de escape. Entonces, los caracteres de escape nos permiten definir ciertos caracteres que realizan una función digamos, más específica. En este caso, aquí les coloqué la lista de todos los caracteres de escapes que tenemos. Y tenemos el diagonal n, que es el salto de línea. Muchos de estos ya los han de haber visto en otros lenguajes y son realmente muy parecidos. El diagonal t es el tabulador, la diagonal es la barra diagonal inversa, la diagonal d es un dígito, el diagonal w es un carácter alfanumérico, diagonal s es un espacio en blanco, diagonal d, pero en mayúsculas, es un carácter que no sea un dígito, y diagonal w es un carácter que no sea alfanumérico. ¿Sí? Entonces, no se preocupen en copiar cada una de estas expresiones, de estos caracteres. Ahorita les paso al final de clase, les paso todo este libro. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a utilizar el sub, re.sub, para sustituir los elementos de salto de línea. Aquí tenemos el diagonal n, que si vemos a nuestra definición es un salto de línea. Entonces, en el texto que les pasé, va a buscar todos los saltos de línea y los va a sustituir por estos caracteres. ¿Vale? Lo ejecuto. Bueno, voy a subir un poco porque necesito ejecutar primero este. Ahora sí. Listo. Y entonces encontró saltos de línea. Entonces, donde hay un salto de línea, y esto es la concatenación. ¿Vale? Claro está, pueden sustituir esta cadena por cualquier otra. Y aquí lo encontró nuevamente, ¿no? En estos lados fue donde encontró el salto de línea. Oye, Artur, yo ya lo pude ejecutar así como tú lo tienes, Sí. pero si después quiero volver a sustituir lo que tienes como salto de línea por otra cosa, Ajá. me manda un montón de errores, pero es algo así mm, como que no reconoce los caracteres. ¿A alguien más le dio un error? No, yo lo intenté No. imprimir después y lo que pasa es que creo que hace la sustitución, pero no reemplaza el texto en la variable, ¿o sí, Artur? No reemplaza el texto en la variable, en la original. Ajá. No. No, aquí digamos que te da un resultado adicional. Es como si Ujú, tú estuvieras haciendo esto, ¿no? Resultado exacto. igual. Y Entonces, entonces ya imprime ese resultado. ajá.
Pero entonces al intentar reemplazar otra vez asterisco, asterisco, salto de línea en texto, pues no lo va a encontrar porque en realidad no existe en esa No variable. existe. Ya, es eso. Sí. Ajá, creo, sí debe ser eso, yo creo. Ujú, sí, es eso. Creo yo. Sí. Entonces, ¿ya todos hicieron el ejercicio? Sí, Artur. Sí. Sí, ya. Perfecto. Vamos a ver aquí ya vamos a empezar a ver digamos, un patrón un poquito más interesante. Si se dan cuenta, aquí estamos buscando la palabra S, y si no vamos al W, que es cualquier carácter y que posteriormente le preceda un espacio y luego otros caracteres. ¿Ya vieron? Entonces este es un patrón más elaborado. Este patrón nos permite buscar aquí la palabra S, cualquier otro carácter, un espacio y luego nuevamente caracteres. Entonces encontró estas frases: sentido para, ser descifrado, sentido en, porque esas son las que cumplen ese patrón. ¿Ya vieron? Y si yo le pusiera, por ejemplo, otro diagonal S, aquí, nos trajo también el siguiente espacio. Si yo le digo, tráeme nuevamente los caracteres que te encuentres después del espacio, me mostraré una frase un poquito más larga. Arturo, ¿podrías poner en el chat la lista de los caracteres especiales, por favor? Sí. Listo. Bien, ¿ya hicieron el ejercicio? ¿Seguimos? Sí. Magnífico. Este es otro ejemplo de otro patrón, ¿vale? Entonces, aquí vamos a capturar las palabras que empiecen por C y cualquier texto y que tengan otra palabra a continuación. Si aquí se dan cuenta, aquí estamos utilizando
paréntesis. Entonces aquí empieza C, la palabra, el más me dice que esa palabra o ese, digamos que ese carácter se puede repetir una o más veces. Después el espacio y nuevamente los caracteres, ¿no? Y aquí nos trajo estas palabras. Sentido, ser, sentido. Pero es importante que vayamos como identificando qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Cómo está construyéndose el patrón para que nos pueda empezar a devolver esas palabras. Y realmente las palabras pueden tienen patrones, ¿no? Por ejemplo, empiezan con ciertos vocablos, terminan con ciertos vocablos, pueden contener eh, ciertos caracteres que nos pueden ayudar a identificarla. Podemos construir ese patrón para traernos todas las palabras que puedan coincidir con ese patrón. Y ahorita vamos a ver los metacaracteres, ¿no? Ahorita no les he explicado a conciencia qué es el más, por ejemplo, que el más es un metacarácter. Y ahorita vamos a ver todos los metacaracteres. Arturo, los paréntesis también se escapan. No, nada más es el paréntesis. Si te das cuenta, el significado del paréntesis es que te vas a atraer únicamente esa palabra. En el anterior no tenía paréntesis y nos traía como que la palabra, el espacio y la siguiente frase. Aunque aquí la expresión regular es muy parecida a la anterior, y al momento de utilizar los paréntesis, yo lo que les digo es que nada más me interesa traerme lo que está dentro del paréntesis, aunque se cumple el patrón. Aquí el patrón se va a cumplir. Se va a cumplir de que voy a encontrar, va a buscar una palabra que empiece con SE, después un número se van a repetir varias palabras, posteriormente va a tener un espacio y va a tener otras palabras, ¿vale? Entonces nos va a traer la palabra que empieza por SE y que a continuación tenga otras palabras, pero nada más nos vamos a traer la palabra más no el consecutivo, ¿no? En la de arriba nos traíamos, digamos, ser y nos traemos aparte descifrado por. Aquí ya nada más nos vamos a traer una palabra que es lo que está dentro de los paréntesis. Pero si yo busco el paréntesis, Si tú quieres buscar un paréntesis, sí tendrías que escaparlo. A ver, no, yo creo que lo tendríamos que buscar. Me parece, a ver, creo que si tú colocas la doble diagonal y el paréntesis, te lo puede escapar. Digamos, si colocas algo así. No, no lo sé. A ver. A ver, déjame te busco cómo se escapa un paréntesis.
Mm, ok. ¿Se me encontró de este? Sí, es con diagonal. Nada Diagonal y más paréntesis. una diagonal. Sí, Nada más así una diagonal. Mm. sí, mira. Sí lo encontró. A ver, le voy a quitar esto que quite, que encuentre. No me lo voy a poner, ¿no? Que encuentre. A ver, voy a poner más cosas. Luego voy a poner X. Y aquí voy a poner el paréntesis. Vamos a ver si me lo trae. Si lo trajo, ¿viste? Ya me salió. Sí, ya. Sí. Ujú. Entonces yo creo que básicamente es con la diagonal y cualquier carácter ahí que vayas a utilizar. Ya, gracias, Arturo. De hecho encontré una tabla, pero la tabla es muy parecida a la que les pasé. Pero no está el paréntesis. Pero digamos, si buscas como un patrón de cómo funciona, pues básicamente todos los caracteres los escapan con la diagonal, con la diagonal invertida. Muy bien, me dicen cuando ya terminen este ejercicio, ¿no? Y vamos con los metacaracteres. Listo. O sea, Muy bien. Muy bien, entonces seguimos con algunos metacaracteres. Entonces aquí tenemos este que sería como un carácter pipe. Entonces nos permite distinguir alternativas. Por ejemplo, aquí en el patrón estoy buscando cualquier cadena de texto que sea es o que sea ser. ¿Vale? Entonces, cualquiera de las dos que encuentre, Ya no te escuchaste, Arturo. bueno, ahí, Sí te escucho. sí te escucho. ¿sí? Sí, acá no se cortó. A ver, entonces por ahí a lo mejor fue la conexión. ¿Ahí me escuchan todos? Yo Sí, sí. Sí, sí se escucha. Sí. Bien. Bueno, entonces continuamos. Voy a buscar todas las palabras que sean es o ser. Obviamente podemos colocar aquí patrones más complicados, ¿no? Por ejemplo, el que empiece con es y sigan números o sigan letras o puros números, ¿no? Es aquí para hacerlo un poquito más sencillo, pero podemos hacer tan complicada esta expresión como queramos. Simplemente que de un lado va a buscar este patrón o va a buscar el otro patrón. ¿Sale? Entonces aquí si ustedes hacen esto, va a sustituir el patrón encontrado por la palabra aquí, con estos asteriscos, ¿no? Entonces podríamos sustituir esto por un hola. Ok. Pero ahí sí lo usamos. ¿Dónde está el metacarácter? ¿Mandé? Ahí solo usamos un sub. ¿Dónde está la aplicación del metacarácter? Aquí está, mira. O sea, el metacarácter es el pipe.
Ah, ¿no? Por ejemplo, habíamos buscado ¿no? C, diagonal, W más, ¿no? Que nos va a buscar todas las palabras que empiecen con SE seguida por muchas, por letras, ¿no? Luego que sigan con un espacio. Entonces encontró ser, aquí sentido, no. Ah, pero es que tiene seguido de un punto, entonces puede ser. A ver, vamos a ver si le colocamos esto, copiamos, y en vez de que se hace por un espacio, que siga un punto. Vamos a ver si lo cambia, el que dice sentido punto. Sí lo cambió, ¿no? Ya no está sentido punto. Entonces se dan cuenta, aquí utilicé 2 veces ese metacarácter. Muy bien, ya hicieron el ejercicio. Permíteme tantito. Ok. Sí. Listo, gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver el símbolo de interrogación de cierre, que es el elemento que precede una vez o ninguna. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito claro. Aquí tenemos una lista, tenemos una cadena de caracteres que tiene números. ¿Sale? Entonces aquí vamos a identificar los números que le precede un espacio. ¿Sale? Pero es una o ninguna. O sea, que puede precederle un espacio o ninguno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 1. ¿El 1 qué le precede? Un espacio, ¿no? Aquí tenemos un 2. Tenemos un 2, luego otro 2, pero el último 2 le precede un espacio. Luego aquí tenemos un 3, un 3, un 3. Luego nuevamente un espacio. ¿Sale? Entonces, voy a ejecutarlo.
y nos devuelve el 1, porque después del 1 hay un espacio, nos devuelve el 2, porque después del 2 hay otro espacio, y nos devuelve el 3, porque después del 3 hay un espacio. El 4 ya no, porque no hay ningún espacio. Pero si yo le agrego un espacio, ya no lo trae. Ahora, podemos hacer otro juego, ¿no? Podemos poner un 6 y colocarle una A. Y en vez de aquí de colocarle un espacio, le digo, ¿sabes qué? Tráeme los números que le precedan una A. Y nos trajo nada más el último 6. ¿Ya vieron? Ahora, eso de ninguna, por ejemplo, si yo le coloco aquí un espacio y le pongo una A, por ejemplo, vamos a quitarlo, ¿qué nos trajo? Nos trajo la A, ¿sale? Por esto que dice que le preceda una vez o ninguna. Aquí a la A, antes de la A no hay ningún número, entonces se trae la A. Y eso es como lo que significa esa oración, ¿no? O si tenemos un número, nos trajo el 4A. Pero si yo le pongo una B, por ejemplo, nos trajo el dígito, ¿no? Nos trajo la A. Entonces, mientras se cumpla ese patrón, pues se va a devolver el carácter, ¿no? Y lo voy a devolver a una S. Diagonal. Y ya nos trajo otra vez todos los números, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya todos tienen el ejercicio? Sí, Muy bien. Listo. Y bueno, ya los que tienen un poquito más de experiencia en programación, pues sabrán que este tipo de patrones pues, nos ayudan a reconocer también, por ejemplo, fechas de nacimiento, números,
algún tipo de dato que tengamos que validar para meterlo a alguna base de datos. Vaya, su utilidad es mucha. Incluso también en algunos datasets muchas veces tenemos que validar expresiones regulares para validar que el dataset venga bien, ¿no? Porque si no viene bien el dataset, entonces los algoritmos van a tronar. Entonces usamos expresiones regulares para validar el formato de cada uno de los campos, ¿no? No solamente en longitud, sino, por ejemplo, a lo mejor que un campo que venga, pues ya fecha, ¿no? Y a lo mejor esa fecha la vamos a convertir en una epoch, para tenerlo en número y cosas por el estilo. Entonces, la verdad es que también se usa mucho. A ver, el siguiente elemento es el más. Digamos que lo que significa es que el elemento que le precede aparece una o más veces. Por ejemplo, aquí el patrón es 3 más. Entonces, lo que va a buscar es que el 3 aparezca 3 veces. Aparezca por lo menos una o 3 veces, ¿no? Entonces, aquí tenemos el 3. Quitamos y aquí apareció, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el 4. El 4 aparecerá. Aquí está. Apareció el 4, ¿no? Que aparece por lo menos una o más veces. El 1 no, porque, a ver si el 1 se aparece una o más veces, sí, podría ser. Sí, porque aparece una o más veces. Entonces, si ponemos muchos unos, pues nos devuelve ese patrón, ¿no? Y ahora podríamos decir, bueno, devuélveme el 1 o devuélveme el 3. Ya me devolvió tanto el 1 como el 3. Entonces es el más, ¿no? Pero si se dan cuenta, es el que estábamos utilizando arriba para poder identificar las palabras. Y como les comento, ¿no? No solamente es para, digamos, poder identificar palabras, frases o sacar o extraer texto, sino también para validar nuestros datasets, para que los algoritmos no tengan errores. Entonces, por la probabilidad de que haya datos mal, que no tengan el formato que queramos en una lista de 1 millón de registros, pues es muy alta, ¿no? Pues hay que validar que todo eso venga bien. Y lo hacemos con expresión regular. Artur, ahí en el chat puse lo que yo tengo, Sí. pero nada más me devuelve la primera coincidencia, la segunda donde tengo 1A no me la devuelve. Debería de devolverla, ¿no? ¿Tienes que, También. perdón? En el código que te mandé en el chat, Ajá, a ver. según yo, debería de devolver el 55555 a un B y Ajá. el 1A. Y el 1A, diagonal D, a ver, diagonal D, diagonal D, diagonal D, que son dígitos. Ujú. Pero se supone que estamos buscando la A. Lo que pasa, a ver, déjalo, pongo aquí para verlo. A ver, vamos a poner aquí ejemplo 2, pattern 2, print all, pattern, ejemplo 2. Entonces, A tiene 5A y B.
O sea, eso está bien, porque no le estoy Sí, diciendo que devuelva lo que está adelante, ¿no? sí, porque está diciendo, a ver, devuélveme el dígito, 3 dígitos, ¿no? 3 dígitos, uno, así, 1, 2, 3 dígitos, y Donde más. haya una o más A, Ajá, pero el otro, el 1A no lo devuelve. pero está bien porque no son 3 dígitos, ¿no? Debe ser uno, así, ¿no? Ahí está. Ah, o sea, ok. Sí, También porque, consideran los exacto, dígitos que... Pero sí, entonces el espacio no lo considera como un dígito. el espacio lo considera como un dígito, no, porque un dígito es como un número, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo aquí una X, ya no va a funcionar, Mm, porque tendría que ser W. Tendrías que ponerle, por ejemplo, aquí, imagínate, tienes dígito, 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 y luego le dices, también tráeme un carácter A más. Entonces yo le pongo aquí dígito, 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 pongo una carácter, una X y el A, ¿no? Y ahí sí ya me lo mm, trajo. Sí. Luego esto es de mucha práctica, ¿eh? Luego yo todavía, por ejemplo, eh, intenten en sus casas buscar el patrón, por ejemplo, el clásico, ¿no? El de una fecha o el de un correo electrónico, y van a ver que los patrones son como más complicados. Sí, y ya hay patrones hechos, ¿no? La verdad es que voy a buscarles una tabla de patrones para que tengan todos los patrones más usuales, ¿no? Sabes que ya en la práctica también, pues se vale, ¿no? Para acelerar el trabajo, tener tu tabla ya de patrones, ya nada más los usas, los pegas y vámonos, porque lo que quieres es acabar rápido. Pero muchas veces pues no hay un patrón ya hecho, ¿no? Ya construido y hay que hacerlo a mano. O muchas veces el patrón que te dan está mal y hay que revisarlo. Vamos al siguiente. Tenemos este el, el asterisco, que es el elemento que le precede, aparece ninguna o más veces, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el 1 asterisco 2. Entonces, lo podemos ejecutar y nos devuelve el 1, el 12 y el 2, ¿no? ¿Sí vieron? Tenemos el 1 asterisco 2. Pero si, por ejemplo, yo le quito el 2, lo ejecuto, ya no lo tiene. Le pongo un 2 y ya me devuelve el 2. ¿Sale? Vamos a ponerle más. Y ahí sigue coincidiendo el patrón, ¿no? Entonces yo le pongo, por ejemplo, varios unos, ya me empieza a devolver pues, las coincidencias de ese patrón. Es muy parecido al más, pero vamos a ver cómo lo podemos ejemplificar un poquito mejor. Ejemplo 2, vamos a colocar un patrón, pero en vez del más, el asterisco le ponemos el 2.
Me, es que hago eso, esto. Insert. Sí. Frame. Y como que se cambió el modo de inserción del teclado. Frame. Mm, ejemplo, frame. Ok, ya vi. Te falta Falta una un N ahí, paréntesis, ¿no? ¿no? Una N, Arthur, que es Un Findle. paréntesis. Sí, a ver, fin, En el de all, arriba, en el primer print. print, Es ejemplo 1, Findle, ¿no? fin, pues sí está, fin, una N, Ujú. cierto, falta una N. A ver. Está definido, print, Con el re.find all, ¿no? Es que el re, sí. se copió. Sí, es que tengo que como que se cambió el modo de mi teclado y me empezó a borrar caracteres, ¿no? No me percaté. Sí, aquí está. Entonces, a ver, vamos a tratar de ver un poquito más aquí la comparación entre estos dos. Aquí en el primer ejemplo, en el patrón debe de encontrar 1, asterisco y los números, ¿no? Entonces, si yo le borro todos los números, todos los unos, me devuelve el 2. Y si yo acá abajo le borro todos los unos, me devuelve 0. ¿Ya vieron? Entonces, eso se refiere con ninguna o más veces. Arriba era una o más veces, aquí es ninguna o más veces. Entonces, si no encuentra, digamos, el patrón que te está devolviendo, te va a devolver la coincidencia. Entonces, aquí ya se ve como mejor, ¿no? En una, forzosamente en el más, te obliga a que sea por lo menos una vez. Y en el otro, y en el asterisco no es necesario, puede ser 0 o ninguna. Ninguna o más veces. Sí, ya vieron ahí la diferencia. Es como muy sutil, ¿no? Pero sí es importante. Sí. Ok, me dicen cuando ya tengan este ejemplo para pasarnos al siguiente. Oye, Arthur, yo tengo una duda. Mira, yo le aumenté otro número, le puse 1 por 2, bueno, 1 asterisco 2 asterisco 4 Sí, en el primer ejemplo que diste. Y me arroja, bueno, los unos con los cuatros ajá. y 3 cuatros más. Entonces, ahí no entiendo, ya no toma el patrón del 2 y nada más del 1 y del 4, ¿y por qué? Ah, sí, mira, si quieres pásamelo para así lo ponemos aquí. Sí. Pásamelo por el chat y revisamos el patrón uno por uno.
Muy bien, Jessy, aquí lo tengo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que va a aparecer el 1, va a aparecer una o ninguna. Digo más bien ninguna o más veces. Después 0 va a aparecer en ninguna o más veces. Y luego va a aparecer el 4, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el ejemplo 3, 3, 3 y 3. Como en print, para diferenciarlo de los demás. Mm, luego aquí una barra y medio. Ejemplo 3. Ah, no, ya. Ya vi. Y listo. Entonces, mira, aquí el patrón te devuelve 0 o más veces el 1, ¿no? Entonces el 1, después se encuentra el 2. No, empieza aquí el 1, busca el 2 no está y el 4 está. Entonces este está bien, porque mira, así como tú colocaste el patrón, te dice, que Sí. aparezca el 1 o más veces. Aquí está el 1, ¿vale? Entonces te va a tomar todos estos unos. Ok. Luego dice el 2, 0 o más veces. Después aquí no hay ningún 2. Entonces está bien. Entonces te lo toma 0 o más veces. Tú no lo pone. Luego te busca el 4. El 4 sí está. Tiene 0 o más veces. Si yo pusiera, por ejemplo, aquí un 2, ahí lo va a encontrar. Te va a devolver todo esto. 1, 1, 2, 4, 4, 4. Aquí está. 1, 1, 2, 4, 4. ¿Vale? ¿Y por qué el primer uno no lo considera si es uno o más veces? El primero, porque ya no coincide el patrón. Aquí tienes un 1, después tienes el 2, pero aquí ya no tienes un 4. Debería ser aquí. Un 4. Ok. Ya lo encontró, ya viste. 1, 2, 4. Ahora sí, porque ya coincide el patrón. Ahora, Entonces considera los tres a fuerzas. exactamente. Y luego Ok, al final ok. nada más considera 1, porque nada más le estás poniendo un 4. O sea, dices que termina en 4. Entonces te va a buscar Ok. únicamente los que terminan en 4. Si tú le Ujú. pusieras, por ejemplo, así, pues ya te considera todos los 4. O, por ejemplo, por ejemplo, aquí un 3. Aquí hay otro patrón, fíjate. Empieza en 4, 3 y 1. Entonces aquí en este pedacito encuentras un patrón. Dices, puedes decir, yo quiero que empiece en 4, por encontrarlo. Después que tenga 3, 0 más veces y que termine en 1. Y con eso te va a encontrar este patrón. Vamos a ver. Ahí está. ¿No? 4, 3, 3, 1. Ujú. Ok, más o menos. Sí. Hay que como Ok. que jugar, Ahí ¿no? le Con los practico para patrones, entenderle mejor. practicarle. Voy a buscarles una tabla ya de patrones comunes y ya se las mando para que puedan hacer como ejercicios, ¿no? Esto es de práctica. Ok, está bien, Pero gracias. digamos que esta es la base, ¿no? Para que puedas entender cómo Dale, funciona. gracias. Ahora, vamos a buscar el elemento que le precede n veces. ¿Sale? Por ejemplo, aquí lo que está haciendo en este patrón, aquí tenemos una cadena de caracteres, tiene varios números, y luego le digo, búscame los dígitos que aparecen 3 veces. Es lo que significa, ¿no?
Esto que dice, el elemento que aparece, que precede, aparece n veces. Entonces, si lo ejecuto, los que aparecen 3 veces es el 3 y el 4. 1, 2, 3. ¿Sale? Ahora le digo, ¿cuáles aparecen 2? Me va a traer el 2 también. Entonces el 2, el 3, el 4 y otra vez el 4. ¿Por qué? Porque aquí aparece 2 veces y luego otra vez 2 veces. ¿Ya vieron? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí un 5, luego 6, y luego 8, y luego aquí este aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 veces. ¿Cuál es el que aparece 6 veces? Nada más el 8. ¿Cuál es el que aparece 4 veces? El 4, pero también el 8. El 8 aparece 4 veces. 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces así funciona este metacarácter. Entonces muy útil como para definir rangos, ¿no? No, cantidad de veces que aparece un número. O una letra, un carácter. Arturo, en este caso sería el n y significaría n o más, ¿no? O al menos n veces. Exactamente, al menos n veces. Podría ser 1, ¿no? Cambio. 1. Y pues nos devuelve pues, prácticamente todos, porque todos aparecen por lo menos una. Con 0 nunca lo he hecho. A lo mejor no devuelve nada, ¿no? Que aparezca 0 veces. No, ahí hizo ahí algo medio raro. Que devolvió como, o sea, un array, pareciera con un array con todas las posiciones, o con todos los números, pero sin el valor, ¿no? Eso no lo había hecho, pero bueno. Sí, aparezca por lo menos n veces. ¿Ya lo tienen? Sí, Ok. Ahora está muy bueno porque también con este podemos obtener los caracteres que aparecen entre n y m veces, ¿no? Por ejemplo, entre 2 y 3, entre 4 y 5, 6 y 8, entre 1 y 10. Entonces aquí estamos colocando o vamos a obtener todos los dígitos que aparecen entre 2 y 3 veces. ¿Sí? Lo quitamos. Y aquí aparece el 2. Exacto, aparece 2 veces. Luego el 3 aparece 3 veces. Y el 4 aparece 4 veces. 1, 2, 3. Aparece 4 veces, pero digamos son 4 dígitos seguidos. Y dentro de esos 4 dígitos seguidos, pues son 3 veces las que aparecen. 4. ¿No? A ver, podemos por ejemplo, un 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, que aparezcan, por ejemplo, entre 2 o entre 4 y 6 veces. ¿No? Me devolvió este y me devolvió este que están en ese rango. Fíjense, aquí se me ocurrió como para hacer un ejemplo, ¿no? Así, ¿cómo identificaríamos una fecha o el formato de una fecha? Por ejemplo, fecha.
el día en un formato, ¿no? Por ejemplo, 30 del 09 del 2021. El patrón. ¿Cómo sería aquí este patrón? ¿Cómo se les ocurre que podría ser? Dígito del 1 al 31, o sea, Ajá. diagonal de. Ajá. Y luego tendría que seguir precedido bueno, seguido de más bien de la diagonal, siempre De de la la diagonal, diagonal. sí. Después un número tendría que ser 1 o 0 veces 0. Después, bueno, tendría que ser como una especie de 1. Puede ser 0 o 1 más bien. 0 Sí. o 1. Y después, un intervalo del 1 al 9. Y después el intervalo, pues vamos a ponerlo, si queremos una fecha a la mejor de 2000 hacia adelante, pues no sé si pudiera ser pues que ya es muy a criterio, ¿no? El 2021 o si lo queremos nada más de fechas de 2021 o de qué rangos de años, ahí ya sería como un poquito más, ¿cómo se llama? Libre, ¿no? Sí, digamos, si lo queremos cerrar así como un poquito, con lo que hemos hasta ahorita aprendido, podría ser así, ¿no? Diagonal de, que me traiga entre 2, más bien sería 2, ¿no? O sea, el primero debería ser 2 dígitos. El segundo debería ser otros 2 dígitos. El tercero debe ser 4 dígitos, ¿no? Ahorita todavía no valoramos que, por ejemplo, no tenga un 31, que no tenga un mes 14 y eso, ¿no? Porque ese lo usamos con otro metacarácter. Pero yo creo que así básico, por lo menos, debería ser así, ¿no? Como ven, ¿quieren que jale o no jale? Vamos a ver si lo encuentro. Ya lo encontré, ¿no? Aquí está. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos así texto, ¿no? Y por ahí hubiera una fecha escondida, entonces la encontramos. Por ejemplo, 15, ¿no? Y luego por ahí tengamos otra fecha escondida, metida entre el texto, pues ya nos trajo las dos, las coincidencias. Entonces está muy útil, ¿no? Como vieron. Muy bien. El siguiente vamos a ver los corchetes. Nos permite representar como clases de caracteres o como conjuntos de caracteres dentro de cadenas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a buscar qué parte de la cadena tiene dígitos de 2 o 3 repetidos entre 2 y 3 veces. ¿Ya vieron? Son como secuencias digamos, como secuencias de números. Aquí voy a buscar el 2, el 3 y que estén entre 2 y 3 veces. ¿Ya vieron? El 2 y el 3. Ahora, por ejemplo, en vez del 2 voy a poner el 1. El 1 está, pero no está 2 veces, está una vez. Entonces le ponemos un 1 y ya está, ya lo encontró. ¿Ya vieron? Entonces le podemos poner 1,3,4, por ejemplo. Y ya encontró el patrón. Ya son las 11, ni me di cuenta. Nos fue el tiempo. El examen lo ponemos para la siguiente clase, ¿no? De hecho, me faltaron como unas 5 preguntas. Van a ser 20 preguntas.
y llevo como 15, pero la estoy, digamos, como seleccionando bien para que no sean, digamos, preguntar lo más relevante, ¿no? Lo más importante, porque sí son un montón de temas. Pero sí es importante pues, que lo hagamos, ¿no? Para ir practicando. Entonces me dicen cuando ya tengamos Y si tienen 5 minutos ya nada más para terminar el guión, y ya acabamos con expresiones regulares. Arturo, ¿el examen va a ser con referencia al marco teórico que hemos visto o va a ser más enfocado a Python? Más enfocado a Python. Va a ser un examen más tipo, por ejemplo, te pongo un fragmento de código y te pongo un resultado, ¿no? Y ¿qué hace el código? O por ejemplo, Súper. te pongo como ejemplos y que trates de analizar qué hace el ejemplo. ¿No? Sí, gracias. Sí. Entonces, ¿ya tienen de los corchetes? No sé si tengan alguna duda con este. Listo. Ah, sin dudas. Y nos vamos al guión que nos permite definir un rango de caracteres. Fíjense. Este ejemplo tenemos igual un rango de números y nos permite, tenemos el corchete y tenemos el guión, ¿sí? Entonces lo que nos va a permitir es que busquemos los números entre 1 y 3 que se repiten 2 o más veces. ¿Sale? Y podemos poner ampliar el rango, por ejemplo, del 1 al 4. Y ya nos trajo el 4. Nos trajo todos, ¿no? Porque aquí no le estoy definiendo, no le estoy indicando aquí en las llaves, no le estoy indicando cuál es el rango final. Si yo lo pusiera, por ejemplo, aquí un 3, bueno, pues ahí ya estaría definido el rango. Ya metería el 3. Pero como no lo estoy definiendo, me trae todos los que aparezcan, ¿no? Esta es una característica interesante. Y puedo bajar el rango. Aquí es el guión, es el que ya podríamos definir, por ejemplo, para indicarle al de la fecha. Ahí voy a copiar el ejercicio de la fecha que hicimos y vamos a modificar el patrón. Y ahora sí podríamos hacer algo más, un poquito más avanzado. ¿Qué le hicimos? Aquí, tráeme todos los dígitos, aquí le estoy diciendo todos los dígitos, pero yo lo puedo cerrar. Entonces, si es día, yo le puedo decir, tráeme entre el 1 y el 31, ¿no? Y que sea nada más 2. Y luego le digo que tráeme, en vez de dígito, le digo que me traiga del 1 al 12. Del 1 al 12. Y para el año, igualmente en vez del dígito, pues ponle que me traiga desde 1950, ¿no? Bueno, un poquito menos, vamos a poner 1920. Pues si hay algún centenario. Hasta el 2021 y tráeme 4 dígitos. Y no lo trajo. Vamos a ver. 15. Entre el 1 y el 15. Tráeme 2 diagonal. 1 y 12. Ah, bueno, porque aquí hay un 0. Puse 0,9. 15, 0,9. Entonces vamos a ponerle 0. Pero del 0 al 12. Vamos a ver si sí. No, que no. A ver, ¿qué le pueden ver ahí? Que esto pudiera estar mal en el patrón. Fecha. Patrón 2.
Fill all pattern. Y aquí son 1, 2, 3, 4, diagonal 0, 9, diagonal 15. A ver, voy a... voy a hacerlo así. Nada más quiero que me traiga los números del 1 al 31. Y el 31 que aparezcan dos veces. El 21. Aquí está, ¿no? Trajo el 21 y el 21. Pero aquí me trajo la fecha. Digamos el año. Cero, 9, trajo el 15. A ver. Espérame aquí. No. Como que no me está trayendo este patrón. Pero todavía no sé, no sé por qué no me lo está trayendo. Bueno, son las 11:10. Si quieren, aquí dejamos. Voy a aquí a darle otro ratito para ver si no me está trayendo el patrón. Y les mando ya la tabla de patrones, ¿no? Una tabla validada para que ya la tengan ahí lista para usar. ¿Les parece? Sí, muchas gracias, Sí, Artur. gracias, Artur. Cierto. Ok, Gracias. muchas gracias. Buen Gracias, día. Artur. Gracias. Artur, entonces el examen Sí. es el próximo viernes. Será el sábado para que esté más tranquilo. Ok. Y si ¿No? no voy el sábado, ¿me reagendan mi examen? Sí. Sin problema. Vale. Muchas gracias. Nos vemos entonces el Nos viernes. vemos. Perfecto, Gracias. 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 Bye. Gracias. Oye, Artur, Sí. ¿el examen entonces vendría hasta aquí? No, nada más de la parte básica. Digamos, aquí estamos haciendo todas las prácticas avanzadas. Ahorita les paso el notebook de donde me basaría para hacer el examen, o donde me estoy basando, que es el Ok. que acabamos de terminar, que es todo lo básico de Python. Gracias. Órale, que tengan buen día. Gracias, Arturo. Buen día. Bye. Vale, Bye. gracias. Bye. Gracias, buen día. Gracias, bye.